Vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra hoy día en 1 Samuel capítulo 7, verso 1 al 12, y le he puesto como título La fidelidad de Dios con los suyos. La fidelidad de Dios con los suyos. Y haciendo una introducción ahí, estos días justamente con la lluvia, ¿no es cierto? Y la verdad es que con la lluvia o sin la lluvia, nos meten mucho miedo a través de la televisión, nos están todo el tiempo bombardeando nuestras mentes, manteniéndonos atemorizados con lo que viene, que van a subir las verduras y ya han subido con frío, sin frío, con lluvia, sin lluvia, suben igual, que va a subir el arroz, que va a subir el aceite, que ahora los tomates, que las hortalizas, y nos empiezan, y quiera o no quiera, hermano, cuando nosotros solo nos dejamos influenciar por lo que está diciendo la televisión, las noticias, las redes sociales, quiera o no quiera, usted y yo nos vamos atemorizando. Porque esas cosas no son, ¿cómo es la palabra? Cuando, a ver si alguien me ayuda, cuando como que no van a generar nada. ¿Cómo es la palabra para...? No es que pasan en nuestra vida la información, a veces uno cree que escucha algo y como que no pasa nada en nuestra... ¿Ah? Como que no afectan ya, por ahí. Como que no van a influir en nada también, como que va. Y no, hermano, lo que nosotros escuchamos afecta nuestra vida. Hay un inconsciente que está ahí escuchando y usted no se va dando cuenta cómo finalmente está tremendamente nervioso, atemorizado. Eso puede traer cuadros de muchas cosas. Puede generar una depresión, puede generar crisis de pánico, puede generar, no sé, estrés, un montón de cosas. Y lo que yo quiero, por medio de esta palabra también, es poder decirle y volver a repetirle a usted y para mi corazón, de que la fidelidad de Dios permanece para siempre. Amén, en medio de todas las situaciones y en medio de todos los tiempos. Aquí vamos a leer una historia que nos muestra en el Antiguo Testamento, pero el Señor, la fidelidad de Dios siempre está. Y que nosotros podamos entender esto, la fidelidad de Dios con los suyos, con su pueblo. Y tiene ahí 1 Samuel capítulo 7, verso 1 en adelante, le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel le dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos
que los israelitas los derrotaron. Amén. Tremendo pasaje, hermoso, y está aquí, ¿no es cierto?, esa frase que todos hemos escuchado, esa palabra. Hemos visto cantidad de negocios, cantidad de almacenes, paqueterías, mini market y muchos más, y hasta botellerías. Ebenecer. ¿Ah? ¿Se recuerda esa palabra, no? Ebenecer. Y los que llevamos años en la iglesia, cantábamos también cuando terminaba la reunión, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Ve? Y nos despedíamos con esa alabanza. Ebenecer, aquí está esta palabrita que significa piedra de ayuda. Y tiene ahí usted en la imagen una idea, digamos, esa piedra grande ahí levantada, porque fue una forma que el Señor permitió para que ellos pudieran recordar al pasar por ese lugar de la fidelidad que Dios había tenido con ellos en aquella situación. Así que con la ayuda del Señor, Dios nos permita que podamos de alguna forma reflexionar en esta enseñanza, en este relato de este pasaje que consigue más o menos 40 años de historia del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Ahí está más o menos situado, poco antes del inicio de la monarquía, poco antes que partieran con los reyes. ¿Se acuerda de la historia ahí que el pueblo quería rey? Y quería rey, y el Señor les había dicho que no, pero ellos querían un rey porque todos los pueblos tenían rey, hasta que llegó, bueno, el Señor dijo, bueno, ya, ustedes quieren rey, ahí tengan a Saúl. Y les dijo que lo que iba a ocurrir, y ocurrió exactamente, amén. Y ahí parte la etapa de la monarquía. Esta etapa de los jueces es una época marcada en el pueblo de Dios, en el pueblo del pacto, como una época donde el pueblo vivía, y dice los últimos versículos de Jueces, donde el pueblo vivía cada uno conforme le parecía, cada uno vivía conforme como quería. Y dice el texto, porque en aquel tiempo no había rey sobre Israel. O sea, como no había gobierno, se hacía lo que quería. Por lo tanto, el pueblo en este tiempo fue un tiempo donde el pueblo vivía no conforme a la palabra de Dios que le había sido revelada, la palabra que ya les había sido entregada para que le guardaran, para que obedecieran. El pueblo como nación había vivido muchos años en una serie de periodos de apostasía, apostasía en el sentido y se iban tras otros dioses, siempre estaban mirando lo que los otros pueblos hacían. Y entonces ellos querían, desde siempre Israel, siempre estaba mirando lo que los otros pueblos hacían, lo que hacían sus enemigos. Vivió este tiempo bajo la opresión muy fuerte de sus enemigos. Por lo tanto, era un ciclo como de apostasía, opresión de los enemigos, arrepentimiento, y entonces Dios siempre traía liberación sobre su pueblo. Siempre levantaba el Señor un caudillo, un hombre, un libertador, y siempre seguido de este periodo venía un tiempo de tranquilidad, un tiempo donde descansaban un poco. Esto sucedió desde que murió la generación, y uno puede leer ahí, desde que murió la generación de Josué y de Caleb. Los que vieron aquellas obras que el Señor habían hecho cuando salieron de Egipto y luego entraron en la tierra prometida. El periodo sucesivo de fracaso de una generación que no conoció a Dios. Jueces capítulo 2, versos 10 y 11 dice esto. Después de que murieron todos los de esa generación, los que habían visto los portentosos milagros de Dios, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Hermano, un paréntesis muy cortito aquí y muy importante para nosotros. Los mayores, los que son más adultos que están aquí hoy día y los que estamos a lo mejor unos años menos. Dice, después que murieron todos los de esa generación,
Nosotros somos una generación. Después que murieron todos ellos, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Dios había hecho. Hermano, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad, que es traspasar nuestro testimonio a los que vienen, a los pequeños, a los jóvenes, a los adolescentes. Nosotros muchas veces nos quedamos guardados con muchas cosas de las que el Señor ha hecho. Hemos visto la mano del Señor poderosamente, y dígame amén si es así. Hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto cómo el Señor ha transformado nuestras vidas. Hemos visto cómo el Señor ha abierto puertas. Hemos visto sanidades de parte del Señor. Hemos visto el poder de Dios. Y eso no lo podemos guardar en silencio. Porque si no, vendrá una generación que no conocerá al Señor ni sabrá el poder de Dios. Y el resultado de una generación que no conoce a Dios, que no sabe lo que Dios es, que no conoce el poder de Dios, es una generación que dice aquí que hicieron lo malo frente a los ojos de Dios y sirvieron a las imágenes de Baal. Hoy día no son las imágenes de Baal, pero hoy día está el mundo ahí, hermano. Son otras las cosas. Y nosotros tenemos que empapar el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de los niños, acerca del poder y la gracia del Señor. El Evangelio tiene que estar presente en nuestras conversaciones. Pero en medio de toda esta situación, el pueblo de Dios, podemos ver que aunque el pueblo estaba adorando a imágenes, que era lo que Dios detestaba, abominaba, estaban haciendo lo que los otros pueblos hacían. Podemos ver en algunos libros históricos, podemos ver que incluso estaban llegando al extremo de hacer lo mismo que hacían otros pueblos, llegar a sacrificar niños para los dioses. Pero en medio de ese panorama, que uno podría decir, wow, qué tremendo lo que estaban haciendo, podemos ver algo. Dios no abandona a su pueblo. Dios no abandona a su pueblo. No se ha dejado el Señor de cuidarlo, no se ha dejado el Señor de sostener a su pueblo, no se ha dejado el Señor de ayudar a su pueblo. Como lo diría Jeremías años más tarde, en Lamentaciones capítulo 3, verso 22, un texto que usted conoce, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermano, la fidelidad de Dios con los suyos es tremenda. No ha sido por lo bueno que somos, no ha sido porque no hemos hecho pecado, no ha sido porque no nos hemos ido tras los ídolos que el Señor está con nosotros. Todo lo contrario, hemos hecho todo lo malo. Pero ¿sabe qué? Dios cumple sus promesas. Y por eso el profeta Jeremías decía, por la misericordia de Jehová. Y usted puede decirlo hoy día en su corazón, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Aún la disciplina, aún el castigo de parte del Señor, el dolor con el cual el Señor trató a su pueblo, era una forma y una manifestación de su incomparable amor. A veces eso no lo entendemos, a veces no queremos vivirlo, pero esa es una forma de amor de Dios, porque dice la palabra que el Señor a su hijo que ama, a este lo corrige. Yo lo he explicado otras veces, el amor de Dios no es como la explicación del amor del mundo. El amor del mundo dice, no, si es tuyo, déjalo volar, si vuelve, no sé, esas poesías media baratelli, amén. Pero aquí en el Señor no es así, el Señor no nos deja volar, no, nos corrige, hermano, porque nos ama. Y usted sabe que esa realidad es así. Usted es un hijo que ama, lo corrige, porque usted no quiere que caiga, porque usted no quiere ser afectado, por eso lo corrige. Nunca el Señor dejó a su pueblo, nunca el Señor dejó de dar testimonio de sí mismo. Les hablaba a través de sus leyes, les había levantado profetas, y aunque hubo tiempo durante el cual escaseaba la revelación de parte del Señor, aún así el Señor seguía hablando. Dios levanta a un profeta que fue también sacerdote y caudillo para el pueblo de Israel, para hacer volver al pueblo, a la nación, para hacerla volver a Él. Un hombre que nació milagrosamente,
que fue dedicado al servicio al Señor desde el vientre de su madre, que sirvió toda su vida al Señor, un hombre que influenció a toda la nación con un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de fe y con un testimonio señalando a Dios como la piedra de ayuda. Al que estoy hablando y aluciendo es a Samuel. Un testimonio que pudo llevar al pueblo y dirigirlo hacia el arrepentimiento. Y vamos a justamente a ver cómo sabemos esto que Dios aún sigue ayudándonos. Cómo sabemos ahí en el texto de que Dios seguía trabajando y bendiciendo a su pueblo. Y hay tres cosas que nosotros podemos rescatar con respecto a la fidelidad de Dios y que no tienen que ver a veces nosotros como que vemos al Señor solo en algunas cosas, en algunos lugares. Por ejemplo, vemos al Señor a veces y tenemos muy marcado en una generación tan consumista como que solo vemos a Dios en la bendición económica. Y que también es una bendición, pero no es el único lugar. De hecho, podríamos también estar económicamente mucho más ajustados y seguir siendo bendecidos. Amén. Entonces no hay que verlo solo ahí. Pero lo primero que rescatamos en el texto, que en aquella época, en esta época histórica que se ubica el pasaje, como les decía, no eran abundantes las señales, los prodigios extraordinarios que el Señor había hecho cuando tomó al pueblo, cuando lo sacó de Egipto, ¿no es cierto? Había pasado un tiempo además considerable en el cual ya todas las señales habían confirmado la revelación de Dios. Pero no quiere decir que Dios estuviese callado. No quiere decir que Dios no estaba diciendo nada. Dios seguía guiando a su pueblo, seguía ayudando a su pueblo al mantener su testimonio. ¿Y de qué forma el Señor mantenía su testimonio? Bueno, a través de la palabra. Esa es una forma que nosotros podemos ver la fidelidad de Dios para con los suyos, manteniendo su testimonio. La palabra ahí, sabemos, ya la ley de Dios había sido dada, el sistema sacerdotal había sido instituido, ya las normas civiles y de santidad habían sido establecidas. El pueblo sabía cómo debía dirigirse delante de la presencia del Señor. El pueblo sabía cómo tenía que caminar. Ya había dado el Señor testimonio por medio de su palabra. El arco del pacto, el arca del que el testimonio contenía las tablas de la ley. Ellos no estaban con los ojos vendados sin saber lo que Dios quería. Sabían exactamente lo que Dios había hecho con su pueblo. Y esta arca y esta ley representaban la presencia misma de Dios en medio de ellos. Dice que había un santuario en Israel, en Silo, al norte de Betel. Dice, donde se ofrecían sacrificios al Señor y donde reposaba el arca del pacto de Dios. Dios seguía dando testimonio de su palabra mediante el arca, mediante los sacrificios que indicaban al pueblo, porque los sacrificios eran de alguna forma algo simbólico, indicaban la necesidad de arrepentirse. Le estaban mostrando al pueblo continuamente que necesitaban buscar de parte de Dios, que necesitaban doblegarse delante del Señor por el mal camino, volverse al Señor, de vivir en comunión con Dios, acogiéndose a esa gracia que Dios les entregaba. ¿De qué forma ellos podían verla? La podían ver expresada en la muerte de esos animales, entendiendo que los que tenían que morir, porque la paga del pecado es muerte. Ellos sabían que tenían que morir y al morir esos animales era un símbolo para ellos de mostrarle que era una gracia de Dios que permitía, que aplacaba la ira de Dios. Y a pesar de que estos medios instituidos por Dios, por los cuales Él hablaba a su pueblo, que fueron desacreditados, Dios seguía hablando por ellos y por medio de siervos fieles, que el Señor levantaba hombres para hablarle al pueblo. A pesar de las debilidades de aquellos hombres, porque también no era que fueran hombres que no cometieran pecado, y podemos ver que Elí, uno de los sacerdotes, podemos ver
que fue un hombre que el Señor usó, pero también pecó. Y podemos ver posteriormente a Samuel. Pero en especial Samuel fue puesto para proclamar fielmente la verdad de Dios. Y sabe, el Señor sigue siendo el mismo ayer. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Esto no ha cambiado. Y podemos decir, Dios no ha dejado de ayudarnos a nosotros hoy día. Podemos decir hoy día que Dios ha sido fiel a su pueblo. ¿De qué forma? Porque ha mantenido su testimonio a través de la palabra. Esta palabra que ha sido atacada y seguirá siendo atacada, hermano. Aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero Dios mantiene su testimonio fiel. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Su palabra es poderosa, hermano. Así que Dios ha mantenido su testimonio por medio de su palabra. Pero Dios también ha mantenido su testimonio a través de la disciplina que Él aplica a su pueblo. Esta disciplina que decíamos antes que no nos gusta. También los israelitas vieron la fidelidad del Señor por medio de la disciplina recibida. Y vemos aquí en los textos de este capítulo 7, de los versos 1 y 2, nos dice, 20 años atrás del relato mencionado, el pueblo había tenido una frustrante derrota frente a sus enemigos. Los filisteos los derrotaron de una manera tan aplastante, hermano. Fue tan grande la derrota que tuvieron, al punto que los filisteos se llevaron el arca del pacto, el arca que para ellos era lo más importante. Fue a tal nivel la derrota que ellos se llevaron el arca del pacto y que fue traída a la batalla por los israelitas, equivocadamente. Ellos pensaron que la estaban haciendo bien, hermano. La llevaron, dijeron, vamos a llevar el arca, pero nunca Dios les había dicho que hicieran eso. Aquí hay también un pequeño paréntesis. Hay muchas cosas que a veces a nosotros nos parecen buenas, ideas que se nos ocurren y que a veces creemos que están bien. Pero cuando Dios no ha dicho eso, cuando Dios no ha determinado eso, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. A veces estamos sinceramente equivocados. A veces lo queremos hacer por mejor, pero hay cosas que Dios tiene establecidas. Las cosas que Dios tiene establecidas hay que seguirlas al pie de la letra. Hay que hacer como el Señor ha dicho. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Que llevó el arca, pero como un amuleto. Ellos creyeron, igual que los pueblos que no eran el pueblo de Dios, que hacían este tipo de cosas, ellos dijeron, llevemos el arca. Con el arca lo llevamos como un amuleto y vamos a ganar. Se comportaron como lo hacían los pueblos paganos. Pero Dios es completamente, nuestro Dios es completamente distinto. Nuestro Dios es distinto. Dios les demostró que no podían tomar en poco el testimonio que Él les había dado. No podían considerar a Dios como los dioses de otra nación. Nuestro Dios es distinto. Ellos no podían usar a Dios. No podían usar a Dios a su antojo. No podían usar a Dios para lograr sus objetivos como ellos querían. Hermanos, muchas veces nosotros nos comportamos con nuestro Dios de esa forma. Lo queremos mover a Dios a nuestro antojo. Creemos que Dios es como el genio de la lámpara. Queremos vivir con Dios de una forma equivocada. Nuestro Dios quiere vivir con nosotros cada día, cada momento, cada instante. Hemos hablado ahora en los grupos que tenemos, en los grupos de gracia. Hemos conversado y hemos hablado de la necesidad de tener un tiempo con Dios. Un tiempo en nuestro hogar, un tiempo de oración, un tiempo de leer la palabra, de meditar en Él. Porque Dios no se puede convertir para nosotros en el objeto simplemente para obtener lo que queremos. Yo no vengo a Dios a decirle lo que Él tiene que hacer. Yo tengo que acercarme para tener comunión con Él. Yo debo acercarme no con el interés de tener algo, sino debo acercarme porque quiero estar con Él. Y cuando estoy con Él, cuando tengo comunión con el Señor, cuando el Espíritu Santo obra en mi vida, ¿sabe lo que va a ocurrir? Es que Él conoce mi necesidad y Él va a obrar
poderosamente. No podemos comportarnos de esa forma, porque nosotros tenemos a un Dios que es soberano, a un Dios que es todopoderoso y que todas las cosas se cumplen para su propósito, para lo que Él quiere hacer. Por eso yo le he dicho muchas veces, mire hermano, Dios, y aunque suene contrario, pero la palabra de Dios es así, Dios no vino a cumplir los sueños a nosotros. No vino a eso. Dios no vino a cumplir tus sueños. Si tú estás aquí pensando que Dios vino a cumplir tus sueños, te equivocaste de lugar. Lo que Dios vino a hacer aquí es a formar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros y que se cumpla el propósito que Él tiene hecho desde la eternidad. Desde la eternidad, porque Él es Dios. Amén. Así que aquí hubieron hombres que el Señor levantó y que el Señor levantó para que pudieran hablar, para que pudieran recordar, porque el pueblo se estaba equivocando. El Señor castigó el orgullo en el pueblo del Señor. El Señor castigó la idolatría, la impiedad del pueblo, pero también mostró sobre los pueblos paganos, sobre los enemigos, mostró que Él era el verdadero Dios, tal como lo vemos en los capítulos del 4 al 6 de este primer libro de Samuel, hermano. Así que, ¿qué es lo que trajo el pecado? ¿Qué trajo la desobediencia? Trajo dolor, que sigue hasta el día de hoy. Hermano, ¿qué es lo que va a traer sobre nuestra vida? El pecado, el desobedecer va a traer dolor, va a traer aflicción, porque así funciona. Va a traer falta de conocimiento del Dios verdadero, de no entender lo que Dios está haciendo. Eso es la falta de temor al Señor. Pero yo quisiera que usted ahora, mirando esto, que el Señor ha mantenido su testimonio, hermanos, Dios sigue siendo el mismo. Y quiero recordarte a ti y a mí también, recordarnos, el Dios que tenemos es un Dios celoso. Celoso. No celoso así como celoso como nosotros, por hermano. No ese tipo de celo, ¿ya? Sino que Dios es celoso porque primeramente nosotros le pertenecemos a Él. Dios es un Dios que no comparte su gloria. La gloria es de Él, absolutamente de Él. Este Dios que es poderoso, tu Dios y mi Dios que es celoso y es celoso de tu vida, también es un Dios santo. Y no podemos olvidarnos. Y es un Dios todopoderoso. Y no podemos nosotros, ahora mirándonos nosotros a la luz de este pasaje, no podemos pretender actuar como los israelitas diciendo somos el pueblo del pacto, somos el pueblo, somos la iglesia del Señor y tener en poco al Señor y a su palabra. No podemos hacer eso. No podemos tener en poco el llamado que Dios tiene con nuestra vida. No podemos tener en poco el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y pretender que todo siga igual. Creer, como decimos en Chile, a lo mejor más un chilenismo, como que vamos a pasar. Bien, hermano Aliro. Bien, hermano Aliro. Vamos a pasar piolita. No pasó nada. No es así. Porque nuestro Dios, vuelvo a insistir, sigue siendo el mismo de ayer. Sigue siendo Dios celoso, Dios santo y Dios todopoderoso. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar en consecuencia de ese Dios al cual decimos servir y del cual decimos ser su iglesia. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando nosotros no tomamos atención en esto? Dios nos va a afligir. Hermano, Dios nos va a afligir. ¿Qué quiere decir, pastor, con que Dios nos va a afligir? Dios va a poner su mano sobre nosotros. Nos va a apretar. Porque Dios disciplina a los suyos. Amén. No crea usted, hermano, que al contrario, que por ser el pueblo de Dios, por ser el pueblo, la iglesia, por ser hijos de Dios, por ser amados, si andamos igual que los incrédulos,
Si no vivimos como cristianos, si nos comportamos como mundanos, tendremos que ser corregidos. Tendremos que ser disciplinados por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque finalmente lo que no quiere Él para nosotros es que seamos condenados, igual que el mundo. Y esta disciplina que usted y yo podemos vivir o hemos vivido, ¿cuántos han vivido la disciplina del Señor? ¿Le ha tocado alguna vez o no? A mí me ha tocado, hermano. Porque todos los que estamos aquí, todos somos pecadores. Y cuando viene la disciplina del Señor, esa es una manifestación también de su amor. Amén. Del cuidado del Señor. Así que el Señor ha mantenido su testimonio a través de su disciplina, pero también a través del testimonio de hombres y mujeres fieles. Cuando nosotros nos centramos en esta historia que está narrada aquí en el capítulo 7 y en el capítulo 4:1, podemos afirmar que Dios no ha dejado de ayudarnos porque ha mantenido el testimonio a través de personas, de hombres, de mujeres, que atienden el llamado del Señor, pese a todas las dificultades. Siempre el Señor levantó caudillos, siempre el Señor levantó hombres en medio de un pueblo que no quería nada con Dios, el Señor levantaba. Samuel, dice aquí la palabra, que habló a todo el pueblo de Israel, pero habían pasado 20 años. 20 años para que hubiera una transformación. Samuel, de hecho, no fue el único. Dice aquí que donde estuvo el arca, en la casa de Abinadab, probablemente una familia levita, y dice que ahí fue dedicado su hijo para estar al servicio y al cuidado del arca. Y dice que allí estuvo hasta que David fue coronado como rey. Eso más o menos en tiempo 40 años. 40 años. Y de Samuel se nos dice en la Biblia que desde entonces juzgó a Israel por 20 años. Con un ministerio total más o menos de 40 años. Ahora, miremos, observemos la vida de Samuel. Qué inspirador es ver cómo Dios mantiene personas, hermano, en medio de los tiempos y aún familias enteras que perseveran en la fe. ¿Sabe? Ya no yéndonos a Samuel o al Antiguo Testamento, yo en mi vida he visto personas, familias, hombres, matrimonios que han bendecido mi vida y me han inspirado para seguir adelante. Han animado mi corazón para poder seguir caminando. Personas que siguen testificando de la fidelidad y de la verdad de Dios a través de los tiempos. Y ese tipo de hombres y mujeres y familias tenemos que ser nosotros. Que inspiramos a otros a servir al Señor, sin importar qué tan popular sea. Hermano, el Evangelio no es popular. El Evangelio no es de aplausos. El Evangelio no es que te estén diciendo que lo hiciste bonito. El Evangelio es impopular. Porque es un llamado de Dios a la verdad. Y en este mundo que cultiva y de alguna forma aplaude la mentira y al engaño y a la inmoralidad, el hecho de que hombres y mujeres se levanten, aún sabiendo que somos personas que fallamos, porque no somos personas que no pecamos, pero aún así que el mensaje de Cristo esté en nuestros labios, qué hermoso poder levantar la voz y poder decir que el Señor sigue siendo Dios. Amén. Hace unos días, para bien o para mal algunos, ¿no es cierto?, vimos en el comienzo de la Copa América a un pastor que le dieron la oportunidad. Yo veía una entrevista ahora posterior y decía, el haber estado en aquel lugar, dice, recibí la invitación y fui, y el único sentido que yo estuviera en ese lugar era que predicara el Evangelio. Si yo iba a ir ahí para hacer otra cosa, no tenía ningún sentido. Y el hombre oró al Señor, oró y habló acerca de Cristo y de creer en Él. Y yo decía, gloria al Señor. Sé que muchos también dijeron, no sé, bueno, son distintos pensamientos. Yo dije, qué bueno, si en un lugar donde está siendo transmitido a millones de personas, donde hay un estadio que al final él cuando hace la oración y dijo, en el nombre de Jesús, amén, y todos dijeron, amén, todo el estadio. Yo digo, bueno, eso es una forma de visibilizar también la fe. Es importante, hermanos, que hayan hombres que puedan
dar testimonio, familias que puedan seguir mostrando que el Señor vive. Así que Dios quiera que tú y yo, hermanos, y nuestras familias, sea esa gente fiel que da testimonio, que mantiene el nombre de Cristo en alto, dando fe de la verdad, de la única verdad, que es la verdad que Cristo el Señor nos ha enseñado. Amén. Gente, familias, vidas de hombres, de mujeres, jóvenes, adultos, que sirven al Señor. Yo por eso a veces cuando coloco en nuestro grupo de WhatsApp, cada vez que usted sale de su casa el día domingo, con este frío, yo a veces pienso y digo, yo con este frío, el otro día nos reuníamos con los hermanos más adultos el día martes y estaba lloviendo. Y yo le decía, ¿y qué pensarán los vecinos cuando ven entrar aquí donde el hermano Ricardo, que empiezan a entrar los viejitos, decía yo, con mucho respeto, pero los viejitos ahí todos tapados y con lluvia? ¿Qué pensarán? Es un clandestino esto. Pero es un clandestino de la fe. Y al final cuando ellos se enteran, ¿y qué viene a hacer esa gente ahí? Vienen a hablar de Cristo. Eso es testimonio para el mundo. Cuando salimos cada domingo en las mañanas y nuestro vecino nos mira, ¿y para dónde va este? Con calor, con frío, con lluvia, para allá. Voy a servir a Cristo. Eso es testimonio. Testimonio para nuestros vecinos. Amén. Dios ha mantenido su testimonio, por lo tanto su fidelidad ha permanecido. Pero no solo ha mantenido su testimonio, Dios ha traído también arrepentimiento a nuestra vida. Vemos aquí en segundo lugar, junto con Samuel y todo el pueblo de Dios, podemos decir que Dios no ha dejado de ayudarnos porque ha traído arrepentimiento a los suyos. Y yo espero que usted, cuando yo estoy hablando de arrepentimiento y cuando digo que el Señor ha traído arrepentimiento a los suyos, me gustaría escuchar de parte suya, no por tratar de animarme a mí, sino porque el amén es fiel y verdadero. Me gustaría que usted, cuando dijera, Dios ha traído arrepentimiento a su pueblo y a su iglesia, usted me diga, amén, amén. Porque si usted y yo no estamos teniendo arrepentimiento, entonces nos perdimos. En algún minuto nos perdimos. Mire, dice aquí, cerca de 20 años el profeta Samuel ejercía su sacerdocio, intercediendo por el pueblo, enseñando a diferenciar entre lo santo, entre lo profano. Pero es solo después de 20 años. Esto es para los que nos cansamos rápido a veces de orar o de pedir a Dios en alguna área. Después solo de 20 años, para el equipo de pastores de esta iglesia, que a veces cuando nos reunimos y nos agarramos los pocos pelos que nos quedan y decimos, ¿pero qué hacemos? ¿Por dónde le damos? Señor, ayúdanos, por favor. 20 años estuvo ahí Samuel hasta que se manifestara un fruto de una semilla sembrada con paciencia y con devoción para que el Señor obrara en el corazón del pueblo. Dice la historia que entonces el pueblo todo el tiempo se lamentaba en pos de Dios, o como se traduce en otras versiones, comenzó a buscar a Dios de todo su corazón. En algún momento empezó a ocurrir algo en el pueblo, después que habían hecho todo lo que querían, después que vivían como ellos les placía. En algún momento, después de 20 años, el pueblo comienza a buscar de todo corazón. Dios estaba brotando en sus vidas, estaban comenzando a entender que habían pecado delante de Dios. Les estaba ayudando el Señor para que reconocieran su mal camino y se volvieran a Él. Dios está a través de su Espíritu redarguyendo y convenciendo de pecado. Yo ruego al Señor para que el Señor traiga ese espíritu también sobre nuestras vidas. Redarguir nuestro corazón. ¿Sabe lo que significa redarguir? Significa que el Espíritu Santo nos muestra a nosotros lo mal que estamos. Cuando decimos, Señor, redarguye nuestra vida, estamos diciendo, Espíritu Santo, muéstranos la santidad de Cristo, muéstranos la santidad de Dios y haznos dar cuenta lo lejos que estamos, lo sucios que estamos. Eso es redarguir. Y no solo redarguir, no solo que nos muestre, sino que además convenza
a nuestra vida de pecado. La predicación de Samuel fue directo a la raíz del problema. Samuel no dio vueltas, le dijo a la nación, el problema era el pecado. El problema que ellos tenían es que habían dejado a su Dios. Verso 3 del capítulo 7 ahí. El pueblo había hecho lo malo delante de Dios, de este Dios que es santo. Pero eran llamados ahora por Samuel a reconocer su maldad, a dar media vuelta y a decir, no podemos seguir en esto, tenemos que cambiar el rumbo. Metanoia, cambio de mente, arrepentimiento y empezar a andar en el rumbo contrario. Tenemos que caminar en pos de lo que Dios nos ha enseñado. Y la verdad es que el pueblo demostró que sí querían buscar de Dios. Que sí, en realidad Dios estaba obrando en sus corazones, que sí, de verdad, no simplemente era un culto bonito y que en ese día se emocionaron un poco. No, el pueblo claramente empezó a mostrar que ellos entendían que eran el pueblo del Señor y era necesario reconocer el pecado, la idolatría en la que se encontraban. Recordemos que la Biblia nos muestra, hermano, que todo pecado es idolatría, porque al rendirnos ante el pecado, estamos adorando algo que no es el Dios verdadero. Nos estamos rindiendo, nos estamos inclinando a algo que no es el Dios verdadero. Así que el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía, y aunque se llamaban el pueblo del Señor, el pueblo de pacto, tenían muchos ídolos. Tal como hacía la gente de alrededor, cosas que Dios expresamente les había prohibido. Era necesario dejar ese mal camino. Era necesario dedicarse al Señor, al Dios a quien ellos le pertenecían. Hermano, ¿usted quiere poder tener una relación con el Señor más profunda? ¿Usted quiere realmente salir del letargo y no estar como adormecido, como cuando estábamos así, como usted quiere salir de la religiosidad y experimentar al Dios de la gloria? No está seguro, parece. Yo no lo quiero obligar porque esto es algo que usted tiene que meditar y que el Espíritu Santo tendrá que obrar en sus corazones. Y tampoco se trata de que diga amén por decir amén. Pero la pregunta es, ¿usted quiere vivir al Señor? ¿Usted quiere experimentar la gloria de Dios? ¿Usted quiere que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros? ¿Usted quiere que cuando llega alguien ahí nuevo dentro de este lugar y está en nuestro culto, caiga arrepentido a los pies de Cristo? ¿Usted quiere que eso ocurra? Si usted quiere, yo quiero que eso ocurra. Debemos dejar nuestros ídolos. Debemos dejar nuestro pecado. Debemos dejar nuestra pereza. Debemos dejar aquello que hemos puesto en nuestro corazón y hemos sacado al Señor. Esto es lo que el pueblo había hecho. Dios había cosas que expresamente había prohibido, pero ellos estaban en eso. La predicación de Samuel, al igual que la mía hoy, como vocero del Señor, pero soy uno también con ustedes en escuchar la palabra, era el mensaje de Dios. Gracias, Mauri. Era el mensaje de Dios que mostraba al pueblo su condición. Y yo ruego al Señor y al Espíritu Santo en este lugar que convenza nuestra vida de pecado. Yo pido al Señor. Hermano, ese es el mismo mensaje que debemos escuchar hoy. Yo podría predicarle aquí un mensaje que usted lo animara, podría tirarlo para arriba y hermano, vamos, el Señor, y podría hacerlo. Pero si hay una forma que Dios quiere tirarnos para arriba de verdad, es que primero nos encontremos y entendamos dónde estamos. Y podamos desde ahí con el poder del Señor, con el amor de Dios, poder cambiar nuestro rumbo y levantarnos para la gloria
de Él. ¿Sabe? La iglesia del Señor, me atrevo a decirlo con conocimiento de causa, y vuelvo a insistir, no lo digo solo por ustedes, lo parto diciendo primero por mí. Lo digo por mí, la iglesia del Señor se ha alejado de su Dios. La iglesia del Señor se ha alejado de la palabra de Dios. Estos libros en nuestra casa no se toman en cuenta. No se toman en cuenta. Es una realidad. Nuestros celulares están en nuestra mano. Si a nosotros se nos queda la Biblia para venir a la iglesia, nadie se devuelve. Si nos queda el celular en la casa, nos devolvemos. Si pudiéramos gastar un poco de tiempo que gastamos en el celular, un poco de ese tiempo de ver reel, de ver comerciales, de revisar el muro de Facebook o de Instagram, y le diéramos un poquito de tiempo a la palabra, créame que nuestras vidas serían distintas. Y el Señor comenzaría a moverse en nuestros corazones. El Señor es un Dios que ama y es un Dios fiel a su palabra. Nosotros somos los que nos hemos alejado. Nos hemos alejado de la gracia de Dios, de la palabra. Y nosotros fuimos puestos por Dios para hacer columna y baluarte, dice, de la verdad. Eso fue a lo que fuimos llamados. Nos hemos ido tras diversos ídolos. Hoy día sufrimos por un montón de cosas, hermano. A veces los disfrazamos, porque somos tremendamente buenos para maquillar las cosas. Lo hemos disfrazado de distintas cosas, nuestros ídolos. Lo hemos disfrazado de mejores intenciones, los hemos disfrazado de llamados al ministerio, calidad de vida, prosperidad, salud o cualquier tipo de bienestar. Porque hoy día vivimos el tiempo del placer. Solo queremos placer, nada de sufrimiento. Por eso que venir un día domingo en la mañana, cuando hace frío a la iglesia, cuando lo pongo en mi balanza, en mi visión mundana, y digo yo, ir a la iglesia con frío, ¿qué me genera esto? No me genera ningún placer, hermano. Entonces, ¿qué sentido viene hoy día venir a la iglesia? ¿A pasar frío y a escuchar más encima al pastor una hora que va a estar ahí hablando? No, me quedo en la casa acostadito, pongo Netflix, veo una serie y la paso, pero mejor, porque lo estoy pasando a la luz de mi deseo mundano, de mi idolatría, de placer, y así un montón de otras cosas. Le estoy poniendo solo este ejemplo, pero las disfrazamos. Siempre estamos redefiniendo el evangelio. Cuando el Señor nos llama a un extremo, cuando el llamado del Señor es a darlo todo, ahí viene la reinterpretación del evangelio. ¿Será todo? ¿Pero cómo va a ser así? ¿Y la familia? ¿Y mis necesidades? ¿Y mi salud? ¿Y mi esto? ¿Y mi lo otro? Comenzamos a definir. Aún hemos llegado hoy día como iglesia, en general estoy hablando ahora, hemos llegado a cometer, siendo la iglesia que debería ser el testimonio de un ejemplo para el mundo, hemos llegado la iglesia a cometer pecados escandalosos, pecados despreciables, hermano. La iglesia, que tiene que ser aquella que muestra a Cristo, no está mostrándola. Sin temor de Dios hemos caído, hermano, en la inmoralidad sexual, hemos caído en un montón de situaciones que no nos damos ni cuenta. Hoy día nosotros, en todos los ámbitos, hermano, por ejemplo en el ámbito político ni siquiera reflexionamos sobre quién votamos, si alguien está a favor del aborto, a favor del matrimonio sexual, el feminismo, la destrucción de la familia, el tema de la educación sexual para los niños. No, nos vamos porque no, es que me regala un galón de gas. Entonces por el balón de gas estamos listos, no es que la cajita de mercadería. Yo voy a votar por él. Hermano, en esto la iglesia fue llamada a ser una iglesia que levanta el nombre de Cristo, y eso es levantar la verdad. Ahora en el tema de política, también para dejarlo cerrado, yo con esto, los políticos son políticos, hermano. Todos prometen pero tenemos que, a lo que voy, lo que estoy hablando es que tenemos que pensar. Hemos callado ante la venta, digo así, del engaño de este pseudo evangelio. ¿Cuántos hoy día lucran con el evangelio y están engañando a miles de personas? Y nosotros muchas veces, no, es que para no meterme en problemas.
Es que yo no digo nada mejor porque eso va a generar conflicto. Sí, pues si el Evangelio genera conflicto. Porque cuando la verdad de Dios está siendo pasada a llevar, nosotros debemos decir eso no es así. La Escritura no dice eso. Esto es manipulación. Esto es incorrecto. Pero no, hasta nos gusta a veces. Hasta nos encontramos buenos. A veces creo que estamos cayendo en eso. Hemos ido hablando de los ídolos, hemos ido tras los deseos y placeres mundanos, dejando la palabra de Dios fuera, dejando la oración fuera, dejando los sacramentos fuera y dejando el compañerismo y la comunión cristiana. Hemos sido afectados por eso, hermano. Dios nos ayude. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Y qué dijo Samuel ahí en el texto? Dice el texto, y escúcheme muy bien, ponga mucha atención a esto, porque esta es la respuesta, esta es la salvación para nuestra vida. Dice que si nos volvemos al Señor, eso le dijo Samuel al pueblo, si ustedes se vuelven al Señor, a Dios, de todo corazón, de todo corazón. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Debemos identificar primero, reconocer, sacar de nuestra vida esos ídolos, servir únicamente al Señor. Y alguien me dirá, pero eso solo Dios lo puede hacer. Y yo te puedo decir sí, respondo amén, solo Dios lo puede hacer. Y eso es lo que Dios hace todo el tiempo por medio de su palabra. Lo que está haciendo hoy día, este domingo, el domingo pasado y el anterior, y lo seguirá haciendo. Todos los domingos estará señalando nuestra vida, nuestro pecado, estará convenciéndonos una vez más de nuestro mal caminar. Nos estará capacitando por su Espíritu para oír y para entender la voz de Dios. Él lo hace todo el tiempo, por medio de la Escritura, por medio de su Espíritu. Pero la palabra dice en Hebreos capítulo 3, verso 15, si escuchan hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Tú y yo podemos hoy día escuchar la palabra. El domingo pasado la escuchamos y el anterior también. Y podemos seguirla escuchando todos los domingos hacia adelante. Pero si tú no quieres doblegar tu corazón, es responsabilidad tuya. El Señor está obrando todo el tiempo. Amén. Pero el Señor, ¿sabe lo que hace? Promete perdón y restauración. ¿Usted ha pecado? Yo he pecado. Yo he pecado. ¿Usted y yo necesitamos arrepentirnos delante del Señor? Yo digo amén. ¿Y sabe lo glorioso? Es que el texto dice que Él nos da, Él nos trae, Él nos regala esperanza de perdón y restauración. El mismo verso 3 promete ahí en el texto perdón y restauración. Si el pueblo atendía el llamado del Señor, quitaban los ídolos, entonces Dios los libraría de la mano de sus enemigos. A veces creo que estamos dando la pelea equivocada. A veces estamos peleando con nuestros enemigos, luchando solitos. El Señor está acá y nosotros estamos ahí guerreando con nuestra economía, guerreando con lo otro, guerreando con los problemas familiares, guerreando, haciendo un montón de cosas. Y Dios está acá porque no queremos arrepentirnos. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando pedimos perdón delante del Señor, lo que hace el Señor es restaurarnos, ponerse en la posición de nuestro corazón correcta y ¿sabe qué? Él pelea por nosotros. Él pelea. Y Él va añadiendo bendición a tu familia. Y Él añade bendición en tu economía. Y Él añade bendición en tu educación. Él va obrando, hermano. Pero a nosotros nos gusta buscar la contraria. El Señor quiere restaurarnos. Hermano, no se olvide, como dice el texto, que la paga del pecado es muerte. Que los que pecan y practican el pecado sin que ya les duela, sino que pecan nomás, dice la palabra que estos no merecen otra cosa sino que la muerte eterna. Cuidado, hermano, cuidado con esto. Pero Dios quiso hacernos su pueblo del pacto, los objetos de su gracia. Él es un Dios bondadoso y nos guía en esta mañana al arrepentimiento y a la fe verdadera, porque Él tiene perdón y restauración para nuestra vida. Amén. Amén. Por lo tanto, Dios es quien va haciendo estos cambios en nuestro corazón. En el verso 4 nos dice, el pueblo quitó sus ídolos delante de Dios
y sirvieron solo al Señor. Esa es la determinación que tiene que haber hoy día en nosotros. Esa es la determinación que el pueblo tomó. El pueblo quitó sus ídolos delante de Dios y sirvieron solo al Señor. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento no es, hermano, cuando usted se pega un lagrimón aquí en el culto y después sale y sigue haciendo lo mismo. Eso no sirve, eso es remordimiento. Arrepentimiento es cambio. Es dejar el camino que llevábamos equivocado para tomar el camino que Dios quiere. Es dejar nuestros ídolos. Es un cambio total de dirección. Esa es la obra de Dios en el corazón de sus hijos. Los convence de pecado para que ahora puedan vivir en obediencia. Amén. El fruto de la gracia de Dios es una vida transformada. Amén. Y finalmente, hermanos, por favor, sí, ahí. El Señor ha generado también restauración. El resto de la historia ocurrida con el pueblo de Israel del pasaje que hemos visto nos lleva a esta tercera enseñanza de la restauración. Afirmando esto de que Dios es fiel a los suyos, afirmando de que Dios no ha dejado de ayudarnos, podemos verlo porque Él trae restauración. Dios no es solo un Dios que te señala el pecado y te hunde en el pecado para que sepas lo mal que estás. Lo que hace Dios es colocarte ahí, que tú puedas ver el pecado, pero Dios lo que pretende de fondo es poder restaurar nuestra vida. Porque dice la palabra que Él nos anhela celosamente. Tú has sido amado por Él. Dios nos quiere cerca de Él, hermano. Y dice aquí, en el verso 5 en adelante, vemos cómo Dios libró poderosamente a sus hijos de las manos de los filisteos. Fíjese que no fue que la pelea la ganaron ellos, no fue la estrategia, sino que simplemente se arrepintieron delante del Señor, se volvieron a Él, dejaron sus ídolos, ¿y qué ocurrió? Ganaron, hermano, porque el Señor iba delante de ellos, y es así. Todas las derrotas que el pueblo tuvo, siempre usted va a ver que el común denominador era que el pueblo creía que eran su fuerza, su estrategia o otras cosas, o se iban tras los ídolos de los pueblos paganos. Cada vez que el pueblo se puso en la línea con el Señor le demostró siempre que era su mano, que no era su estrategia, que no era la cantidad de hombres, que no eran los caballos, que no era eso, era Él, es Dios obrando a nuestro favor, hermanos. Porque Dios es un Dios que restaura a sus hijos. Dios trajo restauración. ¿Qué es lo que aseguró esa restauración? El perdón de sus pecados. Dios asegura perdonar nuestra vida. Cada domingo, cada día que nos reunimos en este lugar, sabemos, y no solo cuando nos reunimos en este lugar, en nuestros hogares, sabemos que el Señor es quien perdona nuestros pecados. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te rescata del hoyo tu vida. Él es quien te rejuvenece como el águila. Él es quien sana todos tus dolores. Él es quien perdona. Él es quien restaura. No hay otro, hermano. Aquí dice que el profeta Samuel dio la palabra, les indicó, porque era un profeta fiel al Señor. Y dice que oyeron la voz y atendieron la voz de Dios, que Dios daba por medio de su profeta. Hoy día, yo en esta mañana, estoy cumpliendo, hermano, una función profética. Y cada hermano, no solo yo, cada hermano, cada pastor que instruye en la palabra correctamente, lo que está haciendo es una voz profética para el pueblo, para que el pueblo pueda entender, para que el pueblo pueda poner atención. Y ellos confiaron en la oración de Samuel. Y la oración de Samuel fue escuchada. Y dice que Samuel hizo un sacrificio y ese sacrificio fue aceptado por Dios.
Por esto dice, se reunieron los representantes de toda la nación en una gran asamblea. ¿Y qué hicieron? A una, confesaron sus pecados, expresaron su dolor de haber ofendido a Dios. Dice que sacaron agua de un pozo. Y ayer buscaba para entender qué significaba esto. Y ese era un elemento simbólico de derramar agua, diciendo, así derramamos nuestra vida nosotros por ti. Como esta agua está siendo derramada, así nuestro corazón, Señor. Ellos realmente entendieron y se dieron cuenta y el Espíritu Santo obró. Entendieron que habían ofendido a Dios. Hermano, ¿tú entiendes hoy día que has ofendido a Dios? Con nuestra actitud, con nuestra vida, con nuestro corazón. Reconocieron que el justo juicio de Dios, que Dios proclamaba por el profeta Samuel, era correcto. Y aún cuando los enemigos, en ese preciso momento en que el pueblo se había reunido, en ese preciso momento en que el pueblo se estaba derramando de parte del Señor, en ese instante los filisteos se dieron cuenta y dijeron, ahora vamos a atacarlos, ahora vamos a oprimirlos. Y ellos le dicen al profeta Samuel, sigue orando, sigue pidiendo, porque entró el temor en ellos. Venían los filisteos. Y dice que el profeta ofrece este sacrificio. Oró a Dios y Dios le escuchó. Porque Dios es un Dios bueno, hermano. Dios le escuchó. Y sabe, eso no es otra cosa que la buena noticia del Evangelio. Podemos ser restaurados en Cristo. No importa cuánto tiempo tú o yo a lo mejor nos hemos alejado. No importa cuántos ídolos hemos metido en nuestro corazón. Si tú y yo podemos hoy día escuchar esta palabra y podemos hacer el cambio de switch y podemos decir, hoy día es el día que yo necesito reencontrarme con el Señor, podemos ser restaurados en Cristo, hermano. Hoy día tú puedes cortar con ese pecado que te ha traído a lo mejor y se levanta una y otra vez. Y lo único que te hace sentir es que tú no eres hijo, que no eres amado, que estás fuera. Hoy día tú puedes decir, no, yo soy hijo. Yo soy hijo de Dios, yo soy iglesia de Cristo, yo he sido amado por Él y por eso puedo ser restaurado. ¿Sabes por qué? Porque hubo un sacrificio, más allá del sacrificio que Samuel hizo ahí de un cordero y lo sacrificó y lo quemó completamente. Hay un sacrificio más grande y más poderoso y más glorioso. Fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y tenemos ahí en Él asegurado el perdón para nuestros pecados. Tenemos asegurado en Él el amor de Dios por nosotros. Tenemos asegurado en Él restauración para nuestra vida hoy. Dios puede obrar en nuestro corazón porque Cristo, el Cordero inmolado, el Cordero, el Hijo de Dios, ha prometido para nosotros esa bendición. Podemos acogernos a la promesa del Señor, que es el ungido de Dios. Es aquel que vivió en medio de nosotros, pero dice que hizo la voluntad perfecta del Padre. Podemos confiar, no hoy día en Samuel, un sacerdote humano que cometía pecados igual que nosotros, sino que podemos confiar en aquel que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y ahí intercede por nosotros. Podemos confiar, hermano, en esta mañana. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Yo sé que en tu vida y en mi vida hay muchas cosas que tenemos que doblegar. Hay muchas cosas que definitivamente tenemos que extirpar porque han venido a ser un cáncer en nuestro corazón. Se han instalado ahí y han afectado nuestra relación. La relación más preciosa que tú y yo tenemos es la relación con Cristo. Nuestra relación más importante en la vida no es la de nuestro esposo, la de nuestra esposa, la de la iglesia, la del pastor. Es la relación que tú tienes con Cristo el Señor. Es el único que te ha amado de la forma como nos ha amado. Es el único que te ha sostenido y ha estado en los momentos más difíciles. Es el único que no solo ha estado, sino que estará, porque Dios es fiel con los suyos. Y esa fidelidad ha sido marcada a fuego en la persona de Cristo. Cada vez que tú te sientas solo, puedes mirar a la cruz y te vas a sentir acogido y amado.
Cada vez que sientas que hay algo que no está resultando en tu vida, podrás mirar a la cruz y verás que ahí hay esperanza de gloria. Cada día que tú caminas y tu enfermedad, en tu necesidad, en tu dificultad y aún en tu pecado, puedes ver a uno que lo hizo perfecto. Y ese es el Rey de gloria. Ese es Jesucristo el Señor. Y ese Dios, ese es el mismo que hoy te está hablando hoy día a tu corazón y al mío también. Para que podamos venir en pos de Él. Para que podamos venir en arrepentimiento genuino. Y para que podamos decir nosotros, Ebenezer, Él ha sido mi piedra de ayuda. Ebenezer, hasta aquí el Señor ha sido fiel. ¿Y sabes qué? Si el Señor ha sido fiel hasta el día de hoy, eso es evidencia que lo seguirá haciendo. Porque Dios no cambia. En esta mañana, iglesia, en esta mañana te comparto esta palabra de parte del Señor. Acojámonos a ese Dios glorioso, a ese Dios que intercede, a Jesucristo que intercede por los santos, estos santos pecadores, porque somos santos en Él. Pero dice la palabra del Señor que hay muchas cosas que todavía tienen que ser transformadas. Pero aleluya y gloria al Señor, al Cordero. Podemos confiar en la obra de Cristo porque dice su palabra que su obra fue perfecta y fue hecha de una vez y para siempre. No necesitamos seguir haciendo sacrificios de animales. No necesitamos seguir haciendo sacrificios humanos. El sacrificio glorioso lo hizo el Hijo de Dios y fue aceptado por el Padre, fue aceptado por Dios. Y con ese sacrificio tú y yo somos limpiados de toda maldad, de todo pecado y somos restaurados. Es por eso, hermanos, que en esta mañana yo quiero invitarte a ti, ahí en tu espacio, en tu lugar, a que podamos venir delante del Señor y confesar nuestros pecados ante el Señor. Decir cuántas cosas hemos aguardado ahí. Yo a veces lo digo, es como el cuarto, a veces nuestro corazón se ha transformado como en ese cuarto que tenemos todos en la casa, el cuarto de los cachureos. Todos tenemos un cuarto de cachureos que tiene un montón de cosas, pero el corazón no debe ser eso. Hay que sacar ahí, hay que meterse, hay que sacar de ese cuarto todo lo que no corresponde, porque ese lugar, el corazón, solo le pertenece a Cristo, al Señor. ¿Tú sabes cuántos cachureos hay? Tú sabes cuántos pecados se instalaron ahí. Y sabes que a veces mientras no confesamos nuestro pecado, el pecado nos extorsiona a nosotros. El pecado nos extorsiona, Satanás nos extorsiona. Porque está aquí hablándonos al oído y ahora estáis aquí. Y después que dijiste garabato, después que hiciste tal cosa y ahora estáis aquí. Y cantáis a Dios. Y decís aleluya. Y ahora estáis aquí y estáis acusándonos. Y está mostrándonos el listado de pecados que hemos cometido. ¿Y sabe qué tiene que hacer usted y yo? Como hizo Martín Lutero alguna vez, que era muy atormentado por Satanás en esa área. Una vez Lutero le respondió, ¿sabes qué, Satanás? He visto el listado que me has dicho y aún ahí te faltan pecados en ese listado. Pero por todos ellos murió Cristo el Señor. No te dejes más atormentar. No te dejes más manipular. Tú eres hijo de Dios. Eres amado. ¿Y sabes dónde está la puerta de entrada para recobrar nuestra realidad y nuestra relación con el Señor? En la confesión. En la confesión está. A veces nos dejamos extorsionar. ¿Sabe? Había una vez 2 niños que iban siempre de vacaciones a la casa de sus abuelos. Y uno de ellos un día, el niño era una niña y un niño, un día de ellos tomó la escopeta del abuelo y salió a jugar al patio. Y jugando, ¡pah!, se le escapó un tiro. Y mató a la gallina regalona de la abuela. ¿Y qué hizo? Fue inmediatamente, así actuamos nosotros también, la enterró para que no la vieran lo que había hecho. Y entonces su hermana, todas esas vacaciones, lo extorsionó.
diciéndole, si tú no haces mi cama, yo le digo a la abuela que tú mataste a la gallina. Y si tú no lavas la loza, yo le digo a la abuela que tú. Así que el niño lavaba la loza y hacía todo lo que la hermana le decía. Hasta que un día la abuela lo llamó y le dijo, hijo, venga, ¿qué pasó con la gallina? No sé, le dijo. Y la abuela le dijo, yo sé, yo vi por la ventana. Lo que no puedo entender, le dijo, es que tú llevas más de 20 días dejándote extorsionar por tu hermana. Y no confesando y viniendo a decirme, abuela, cometí un error, me equivoqué. Esta historia a lo mejor muy sencilla refleja lo que nos pasa a nosotros. A veces tan simple como ir donde el Señor y decirle, Señor, he pecado, he fallado, he caminado contrariamente, he cometido esto. Pero nos dejamos extorsionar por Satanás y dejamos que nuestra relación con el Señor se vaya alejando, debilitando. Y entonces llegamos aquí y a veces decimos, hermano, queremos sentir la presencia del Señor. Es que no vamos a sentir la presencia del Señor. No va a haber un mover del Señor. ¿Sabes por qué? Porque tú, yo y el otro que está allá y el de allá, nos sentimos lejos, ajenos. Por ahí un hermano de repente está tocado. Gloria al Señor. Como que no sé, ¿qué le pasa? ¿Por qué yo no puedo sentir eso? ¿Por qué yo no puedo experimentar? ¿Por qué no puedo cantar con devoción? ¿Por qué no puedo servir y decir gloria al Señor? Porque mataste la gallina y estás callado y no quieres decir. Pero ¿sabes qué? Igual que la abuela que vio por la ventana cuando el niño se le escapó el tiro. El Señor ha estado todo el tiempo mirando y observando y viendo todo. Y lo único que quiere de nosotros, y lo único que Él espera de nosotros, entendiendo su naturaleza, porque Él es un Dios lleno de amor, lleno de gracia. El perdón, la restauración está ahí. Y el Señor lo único que está esperando, que vayamos delante de Él y le digamos, Señor, como decía el salmista, contra ti he pecado. Y dice el salmista también, mientras callé, hasta mis huesos se envejecieron. Pero cuando abrí mi boca, cuando abrimos nuestra boca, somos liberados. Y somos colocados nuevamente en nuestra posición. ¿De qué? De hijos. Amados, no permitan más, hermano. No, por favor, hermano, no te pierdas esta oportunidad. No te vayas hoy día de este lugar. No te vayas de aquí. Nuevamente guardando silencio. Porque el Padre te espera y te ama profundamente. Y lo único que está esperando es que tú digas, Padre, perdóname. He fallado, he caminado contrariamente, perdóname. Y el Señor, el hijo pródigo, ¿se recuerda, no? Y dice que el Padre lo restauró, lo tomó y lo puso en su lugar. Por favor, cierra sus ojos. Padre eterno, Señor, quiero hacer esta oración como la oración, quizás, Señor, que levantó Samuel delante de ti, frente al pueblo, Señor, y una oración que pueda provocar en nosotros convicción de pecado. Una oración, Señor, que pueda llegar hasta lo más profundo desde nuestra alma, desde nuestro interior, y que pueda, Señor, llegar a tu presencia. Padre, yo te ruego que en esta hora mis hermanos, cada uno y yo también, podamos tener esta reflexión. Y que tú puedas redarguirnos, Señor, mostrarnos esa realidad tan lejana de ti, una realidad tan afectada por el pecado, Señor, pero también nos puedas mostrar esa realidad gloriosa que significa Cristo y la cruz y el perdón y el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios por nosotros. Señor, frente a esa realidad, frente a ese panorama, cuando veo, Señor, mi vida, mi pecado, cuando veo lo que he afectado y cómo he ofendido, Señor, tu nombre, cómo he ofendido tu presencia, Señor, tu verdad, entonces corro, Señor, corro despavorido para encontrarme con la cruz, que es mi salvación. Padre, te pedimos perdón en esta hora. Padre, te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido.
Señor, hemos pecado contra ti, Señor, hemos dejado tu palabra, hemos dejado la oración, hemos dejado la vida de comunidad, hemos ido tras los ídolos, nos hemos dejado persuadir y nos hemos visto, Señor, ahí, Señor, con aquellos ídolos que nos tienen, Señor, deslumbrados. Pero ha sido un error, Señor, porque finalmente esos ídolos, Señor, lo único que hacen es pedirnos más y más, Señor, y al final no encontramos la felicidad plena. La bienaventuranza, Señor, está en ti. Yo te pido en esta hora que tú, Señor, obres un milagro, y ese milagro tiene que ver con que saques la venda de nuestros ojos. Haznos verte a ti nuevamente como el Rey de Gloria. Haznos verte como aquel Señor cuando apareciste y saliste a nuestro encuentro, Señor. Haznos verte como nuestro Dios, Señor. Haznos verte, Señor, como aquella relación más importante en nuestro corazón. Padre, queremos decirte y reconocer hoy día, tú eres, Señor, nuestra piedra, nuestra roca fuerte, Señor. Tú eres esa roca de ayuda, Señor. Podemos decir claramente y hoy día establecer en nuestro corazón para ser restaurados. Podemos decir, Ebenecer hasta el día de hoy, Señor, hasta junio del 2024, pese a las dificultades, pese a las situaciones que nos ha tocado vivir, pese a los dolores de nuestra vida, podemos decir, tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Yo te pido, Señor, en esta hora, te pido, Padre, que hagas una restauración en el corazón y la vida de tu iglesia, de cada uno de nosotros. Nos arrepentimos por los pecados abominables que hemos cometido. Te pedimos perdón, Señor, por la inmoralidad sexual. Te pedimos perdón, Señor, por las malas palabras, por los malos pensamientos, por el mal obrar de nuestro corazón. Te pedimos perdón por confiar más en los ídolos que en ti, Señor. Señor, tal como en el libro de Oseas, Señor, hemos dicho, muchas veces hemos dicho, esos son los que me dan el pan, los que me dan la leche, el vino. Y hemos derramado nuestro corazón delante de esos ídolos. Y el que nos ha dado el pan, el que nos ha dado el aceite, el vino, el que nos ha dado un techo para dormir, el que nos ha llamado para caminar con Él, el que nos ha entregado la capacidad, Señor, de entender el Evangelio, has sido tú. Y nos hemos equivocado en eso. Nos hemos equivocado rotundamente, Señor. Y esos ídolos, Señor, han traído frialdad. Han traído sobre nosotros pereza. Han traído letargo, Señor, y nos cuesta movernos para ti. Pero hoy, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús. Te ruego que tú cortes, Señor, cadenas. Corta, Señor, cadenas y libéranos. Porque, Señor, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad, Señor. Hay libertad, Señor. Y esa libertad es la que queremos vivir en tu presencia, Señor. Gracias te damos, Jesús. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús.